Espero que están aquí para escuchar la palabra de Dios, para abrir sus corazones y ver lo que Dios quiere enseñarles durante este tiempo en la prédica, también por medio solamente de su palabra. Entonces, voy a orar, pero antes yo quiero pedirles estar en las rodillas orando conmigo, que Dios puede quebrantar nuestros corazones y realmente escuchar lo que Él quiere enseñarnos. Padre Dios, como dice la última canción, tú eres santo, 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 Dios Altísimo. Y yo veo, Dios, que muchas veces perdemos esta vista de quién es. Y yo oro, Dios, en esta mañana, que podamos enseñarnos de tu palabra, que podamos entender más de tu palabra, Dios, porque es solo por medio de su palabra que podemos conocerte más. Y yo oro, Dios, pidiendo que puede hablar por medio de mi boca, que yo pueda menguar más y estar solo una voz para ti y para lo que quiere decir a cada persona que está en esta sala esta mañana. Yo entrego, Dios, todos ellos en sus manos, porque es solo en sus manos, Dios, que podemos confiar en ti. Es solo en sus manos, Dios, que somos protegidos y que podemos crecer en fe. Entonces yo oro que puede abrir nuestros corazones, que puede mostrarnos todas las áreas donde queremos esconder de ti, que puede revelar todos los pecados y quitar los velos de nuestros ojos para ver más. Y muéstranos, Dios, las raíces que tenemos con nuestro pecado, para que podamos ser libres en ti. Amén. Pueden tomar un asiento. Hoy la prédica viene de Lucas 1. Lucas 1, si quieren abrir sus Biblias. Y antes de leer el texto para hoy, quiero comenzar con una pregunta, Y es simplemente ese. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchen la palabra siervo? ¿Qué piensan cuando escuchen la palabra siervo? Es posible que piensen en una doméstica que limpia casas, o piensen en alguien haciendo un trabajo o servicio en la iglesia. Es posible también que se cruce en su mente una imagen de Jesús limpiando los pies de sus discípulos. Todo eso son ejemplos de un servicio. Pero realmente, el servicio de Jesús, y Jesús en todo, realmente es solo Él que tiene el servicio mejor, que entienda y nos muestra el entendimiento correcto sobre la palabra siervo. ¿Y por qué? Es simplemente el tema de hoy, es adoración. Tenemos que ver todo lo que hizo Jesús en la tierra fue adoración a su Padre. Y hoy vamos a estar hablando sobre adoración, hablando cómo adoramos a Dios y cómo adoramos a Dios de la verdad, no solo en nuestra acción. Porque muchas veces cuando pensamos en
un servicio, la primera cosa que pasa en nuestras mentes es las acciones, ¿verdad? La primera cosa en un servicio es alguien está limpiando el suelo, o sirviendo en la cuna, o jugando con los niños en Petri Kits. Ese es muchas veces donde fijamos en entender el servicio, pero ese no es servicio. Si tu servicio hacia Cristo, hacia Dios, no es en adoración, no estás sirviendo a Él con un corazón correcto. Y eso es lo que necesitamos ver hoy. Porque muchas veces hacemos servicio. Ponemos las mesas, montaje siempre. Limpiamos el suelo. Siempre hay Petri Kit, siempre hay sala de cuna, siempre hay café. Pero si todo ese servicio falta en adoración hacia Dios, estamos perdidos. Y no estamos creciendo en fe, y no estamos alabando a Dios con el servicio como debemos. Entonces, la adoración es solo cuando reconocemos quién somos pecadores y quién es Dios. Es solo cuando conocemos a Dios correctamente, en la manera correcta, y reconocemos que somos pecadores. ¿Por qué? Es simplemente ver esta. Soy un pecador. ¿Quién es Dios? Santo, santo, santo el Dios Altísimo. Esa es la verdad, amén. Entonces, cuando confiamos que este es Cristo, este es Dios, vamos a ver que necesitamos a Dios, necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos a Jesucristo y su sacrificio para salvarnos de nuestros pecados. Y cuando entendemos que somos salvos por todo lo que he dicho ahorita, que vamos a adorar a Dios por quien es. Él es santo, somos perversos. Y cuando veamos a Él santo, y es solo por medio del sacrificio de Cristo que nos justifica, que nos hace santo, ¿quién no va a adorar a Dios por este trabajo? Es inmenso ese trabajo. Que somos salvos, que tenemos salvación. Es inmenso, es algo muy asombroso para nosotros. Y estoy aquí hoy animándoles para abrir sus corazones, para escuchar la palabra de Dios. Y no solo escucharlo, sino ponerlo en acción por medio del Espíritu Santo trabajando en ustedes, trabajando en sus corazones. Y confíen solamente en la palabra de Dios para guiarles en ese camino que tenemos en esta vida. ¿Ok, iglesia? Amén. Amén. Vamos, voy a leer Lucas 1, 26 a 38. Estoy leyendo la versión NTV. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: "Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo". Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. "No tengas miedo, María", le dijo el ángel, "porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande, y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de tu antepasado David,
y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Pero ¿cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Soy virgen. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes, la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo. Pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. María respondió, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y el ángel la dejó. Amén. Por favor, pongan su atención en 2 versículos, 32 y 35. En esos 2 vamos a ver el carácter de Dios, el carácter de Jesús y nuestro carácter como seres humanos. Primeramente, 32. Voy a leer otra vez. Él, están hablando de Jesús, será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. Muy grande. No significa que sería un hombre con un físico muy grande, ni un hombre con una mente muy grande. Significa autoridad sobre todo. Jesús, cuando nació, tenía toda la autoridad en el mundo. Eso es impresionante, un bebé con toda la autoridad en el mundo, pero nació así. También, por ser llamado Hijo del Altísimo, están exaltando Jesús sobre todo. Entonces, básicamente, vemos aquí que sí, Jesús fue Dios, pero también fue un ser humano 100%, y no olviden esta. Muchas veces la gente dice que sí, Dios era Dios, Jesús era Dios, pero era Dios que vino a la tierra y no fue humano. Él fue humano, 100% humano, 100%. Y eso es importante porque experimentó todo lo que hemos experimentado, pero nunca pecó. Y por eso digamos que fue el sacrificio perfecto para nosotros. ¿Ok? Y es importante porque ese es el carácter de Jesús cuando nació. Nació sin pecado. Nació Dios. Dios Altísimo. Exaltado sobre todo. Y en comparación del carácter de Dios, del carácter de Jesús, vemos en versículo 35 nuestra debilidad completa, nuestro carácter. Y voy a leer 35, dice, el Espíritu Santo, por lo tanto, el bebé que nacerá será santo, Jesús, santo, y será llamado Hijo de Dios. Entonces será llamado Hijo de Dios, pero algo que solté es cuando el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo que cubrirá con su sombra. Ese es importante, es un detalle muy importante porque nos muestra nuestra debilidad. María no podía hacer nada. No hubo nada en María para hacer Jesús santo, ¿verdad? Si nacemos en pecado, significa que la mujer, nuestra mamá, es una pecadora también, ¿verdad? Pero no fue así con Jesús. Fue el Espíritu Santo en María, el poder del Espíritu Santo en ella que hizo Jesús. Este es impresionante. Está bien difícil de entender.
la Maylin está embarazada, ya falta casi solo una semana, y ella va a dar luz a nuestro hijo. Y estamos muy alegres para eso, pero ese hijo va a nacer pecador. Y ¿quién soy? Sería un pecador inmenso. Pero Jesús no fue así. Nació santo. Y es importante ver eso. Porque recuerden, cuando veamos a quién es Dios y recordamos quién somos nosotros, pecadores, adoramos a Él por quién es. Y por enviar ese hijo, ese bebé, Jesús, para salvarnos. Amén. Amén. Entonces, para María no hubo nada que hacer. Ella tenía que escuchar esas noticias que tal vez estaban muy raras para escuchar. Voy a dar luz a un bebé, aún siendo virgen. Sería muy raro, ¿verdad? Pero para escuchar ella la aceptó. Y vamos a ver adelante cómo adoramos a Dios cuando aceptamos las noticias que recibimos en nuestras vidas. Cuando aceptamos todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer. Y cuando aceptamos esas cosas, vamos a crecer en fe. Pero adelante, vemos. Es solo que yo quiero ahorita ver el versículo 38 en cómo respondió la María. Lean conmigo. Después de escuchar esas noticias, que iba a nacer un bebé santo, un bebé que sería llamado Hijo de Dios, ella contestó así: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Wow. ¿Quién va a contestar así? Es alguien que confía en Dios. Es alguien que está sometida a Dios. No podemos contestar a Dios diciendo, después de recibir algo así, esas noticias, no podemos contestar así sin confiar en Dios. Porque otra cosa que tal vez saltamos en nuestras mentes cuando estamos leyendo esta, es recordar que María fue humano, no fue alguien especial, fue igual que todos nosotros, pecadora. Y también, ¿qué iba a enfrentar ella después de ver su panza creciendo durante esa época? Piensen en esta. Es obvio cuando una mujer está embarazada. Pueden ver. Hay bastantes ejemplos aquí en la iglesia. Gloria a Dios por esta. Gloria a Dios. Y todos nosotros veamos a esas mujeres embarazadas. Entonces piensen, ¿qué pasa en un ser humano cuando veamos a una mujer como pecadores, perversos y con mucho vicio en nuestros corazones? ¿Qué pasa cuando veamos una mujer que no está casada y tiene bebé? Vamos a dar juicio. Eso es lo que pasamos. Debemos mostrar amor, debemos mostrar gracia hacia esa persona. Porque eso es lo que nos muestra Dios, ¿verdad? Entonces, ese es lo que iba a enfrentar la María. Es un gran ejemplo para nosotros. Ella no fue pensando, ¡ala! ¿Qué va a pasar? Y ella no dijo, bueno, soy la sierva de Dios, pero ¿qué puedo servir más a Cristo, a Dios? ¿Qué puedo servir más para agradarle? ¿Qué puedo hacer? No, dijo, soy la sierva que se cumpla cada palabra que nos ha dicho sobre mí. Eso requiere mucha fe. Mucha fe. Y también no debemos alabar a María como los católicos. Fue una humana. Piensen ustedes. Lo sé, María aquí
el ejemplo que tenemos es un gran ejemplo para nuestra fe. Pero ¿cuántos ejemplos tenemos en la Biblia de personas con mucha fe? Todos los discípulos, Jesús, todos los profetas. Y fue algo muy impresionante para ver a ellos. Entonces, la María solo es un ejemplo entre muchos para nosotros. Entonces, no alabamos a ella. Jamás. Solo alabamos a Dios, el Dios Altísimo, que hizo todo para nosotros, que nos envió un Hijo Santo para morir, un Hijo que será un sacrificio perfecto para nosotros. Y el primer punto hoy es simplemente adorando a Dios significa que olvidamos a nosotros mismos y tomamos pasos de fe para glorificar a Él por quien es. Entonces es obvio que Dios estaba trabajando fuertemente en el corazón de María, que podía contestar en esa manera. Porque un ser humano tal vez va a correr de un ángel, primeramente, no va a quedarse. Y tal vez no va a escuchar lo que ha dicho. Podemos ver el ejemplo más antes en Lucas 1 de Zacarías y cómo contestó al ángel, al mismo ángel que a María. Y él no contestó con confianza, no contestó confiando que Dios iba a hacer lo que iba a hacer, lo que ha dicho. Pero sí pasó. Entonces, si veamos a María, es un gran ejemplo para nosotros, porque ¿qué pasó con ella? Ella se olvidó a sí misma. Cuando digamos que soy la sierva del Señor, soy el siervo del Señor, que se cumpla toda su palabra que ha dicho sobre mí. Ese significa alguien que está olvidando a sí mismo para crecer en fe, para adorar más a Dios por quien es y recordar a quién es esa persona misma. Entonces, es muy importante que cuando ella aceptó esa proclamación y cuando ella confió en esa palabra que recordamos, era algo como olvidando a sí mismo y tomando pasos de fe. Olvidando a sí mismo y tomando pasos de fe. Porque muchas veces cuando estamos luchando en tomar pasos de fe, ¿qué está pasando en nuestros corazones? Estamos pensando demasiado en nosotros mismos. ¿Qué va a decir la gente? ¿Cómo van a contestar cuando dicen a ellos qué voy a hacer en mi vida por Dios? Hay mucho rechazo en esto. Especialmente cuando digamos, voy a ir a ese lado porque voy a servir a Dios en esa manera. La gente muchas veces dicen, está loco. ¿Por qué esa? Pues yo puedo decir con toda confianza, por lo que yo he visto y lo que yo he vivido, no hay ninguna esperanza en esa vida sin Dios, sin Cristo en tu vida. No hay ninguna. Y especialmente en esa temporada de las Navidades, muchas veces ponemos muchas esperanzas en otras cosas y ponemos Dios a un lado. Esperamos más dinero, esperamos cosas que tal vez tenemos ganas de tener. Pero la verdad es simplemente no hay esperanza en ninguna de esas cosas para la eternidad. Y por ejemplo, anduvimos en la isla los líderes durante este fin de semana. Y me di cuenta que hay muchos gringos que vayan ahí para disfrutar la isla, pero van con malas intenciones. Y
cuando estuvimos pasando en los camiones, yendo a un lugar y otro lugar, vimos muchos gringos. Y para ver sus ojos y sus rostros, tal vez han experimentado, son muy perdidos. Muy perdidos. Es que hay un gran hueco en sus ojos. Y significa que sus corazones están muy vacíos. ¿Por qué? Están experimentando muchas cosas en la isla. La isla es muy, muy bella. Cada vez que yo visito ahí, estoy asombrado por lo que yo veo, por la naturaleza y todo lo que hay en la isla. Pero no voy a alabar a la isla. Ellos sí. Están buscando muchas diferentes maneras en escapar áreas de sus vidas que no quieren ver. No entienden ninguna cosa de Dios. Yo sé esta. Son muy perdidos. Pero ¿qué están tratando de llenar en sus corazones? Están buscando la naturaleza. Están buscando tal vez comida buena. Están poniendo su esperanza en cosas que no son de Dios. Y están poniendo sus esperanzas en muchas cosas en la isla, drogas, alcohol y cosas así, para disfrutar la vida, porque es la única esperanza que tienen. Pero como creyentes, ¿qué es la esperanza que tenemos? Solo Cristo, solo Dios, y no hay nada más. Y les animo, iglesia, que si tienen una esperanza que está aparte del reino de Dios, de quién es Dios, que rechace esa esperanza, porque Dios va a hacer la obra en su vida si sos creyente, si sos llamado hijo de Dios, y solo tiene que confiar en Él. Y como María, adorar a Dios, olvidar a sí mismo y tomar pasos de fe. Esto es lo que necesitamos. Solo. Y no hay nada más en esta vida que te va a traer esperanza. Amén. Okay. Entonces en versículo 38 veamos la aceptación de la palabra del ángel que María hizo. Y veamos en 45 la confirmación de que María fue con confianza, dijo, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho sobre de mí. ¿Ok? Entonces, es simplemente que necesitamos una confirmación, porque si veamos, muchas veces podemos decir cosas y hacer cosas, pero sin nuestro corazón. Y es simplemente decir que podemos manipular nuestras palabras y nuestras acciones para parecer más santo o para parecer como un creyente cuando no somos realmente. Pero es simplemente el 45 una confirmación que sí, la María creyó solamente en las palabras de Dios. Entonces yo quiero animarles cuando están meditando en la palabra durante su devocional o cuando están leyendo la Biblia, que no solo lean, que no solo pasen tiempo, pero confíen en la palabra de Dios. Confíen en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se cumplirá siempre. Dios nunca va a dejar ninguna palabra en su Biblia al lado de sus promesas. Todo lo que hay en su Biblia va a cumplir. Es simplemente decir esto. Y pueden confiar en esto. Todo lo que hay en su Biblia va a cumplir. Tal vez es una cuestión de tiempo. Y quiero animarles también que tomen
mucho ánimo en Dios y no en otras cosas, porque en Lucas 1 veamos que Dios envió un ángel a Zacarías y a María. Pero si no entienden la historia sobre los israelitas, fue hace 400 años que escucharon una palabra de Dios. Entonces, no fueron profetas. Predicó Pastor Hamilton sobre eso la última semana. No fueron profetas, no fueron profecías. Ninguna palabra llegó a su pueblo por 400 años. Pero Dios es fiel. Siempre se cumplirá su palabra. Entonces, tengan ánimo, iglesia, tengan ánimo en esta. Si tarda mucho tiempo en escuchar una respuesta de Dios, no es porque estás como apartado de Él, o no es que Él te ha dejado. Dios no hace esto. Es simplemente que tiene que esperar en Él y tomar fe en Él y en su palabra, porque se cumplirá. Y ese muestra un gran misericordia sobre nosotros, un gran amor, porque no merecemos nada. Como seres humanos, como pecadores, como gente que somos duros en nuestros corazones, muy duro. ¿Cuántas veces necesitamos aprender algo de Dios para finalmente llegar a vivirlo? ¿Cuántas veces tenemos que fallar? Y Dios nos muestra que tiene mucha paciencia con nosotros. Es muy paciente Él. Amén. Y clamamos a su palabra, porque se cumplirá. Y el segundo punto es simplemente podemos orar a Dios con nuestro ser y con todos nuestros corazones. ¿Por qué? Porque su palabra siempre se cumplirá. Siempre. Tengan ánimo en esto. Confíen en esa palabra. Porque no hay nada más importante en nuestras vidas como creyentes que tenemos en lugar de esta palabra. Esta palabra. Esta palabra nos muestra el gran amor hacia nosotros de Dios. Nos muestra el gran misericordia de Dios hacia nosotros. Y la María, cuando escuchó la palabra del ángel, ¿cómo contestó? Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho sobre mí. Nos muestra fe, pero pongan atención al versículo 37, porque nos muestra por qué tenía fe en ese tiempo. ¿Por qué tenía fe? Un ángel llegó a María, le entregó todas esas noticias, y las únicas palabras que dijo eran, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Este es lo que escuchó María. En el momento de escuchar, va a recibir un bebé santo, y iba a dar luz a ese bebé. Entonces recibió que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse, y confió en esta. Por eso contestó, soy la sierva del Señor. Porque puedo confiar, porque ese ángel me explicó que la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y esa es la versión del NTV. Tal vez la versión que tengo en el NVI, es simplemente, pues nada es imposible para Dios. Pero no se confunden, porque significa lo mismo. Todas las palabras que están aquí en la Biblia, Dios va a cumplir. Entonces, nada es imposible para Él. Nada.
las dos versiones significan lo mismo. Entonces confíen en el Señor, porque siempre se cumplirá. Y van conmigo a Isaías 55, 11, por favor. Voy a leer. Y Isaías 55, 11. Dice, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. La versión de NTV dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envió y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envié. Amén. Entonces, esa es una promesa que tenemos con la palabra de Dios. Pero hay bastante otras promesas. Recuerden ese también, fue 400 años entre Malaquías, el último profeta, y el Nuevo Testamento. Pero fue 700 años y pico entre el libro de Isaías y el presente en Lucas 1. ¿Ok? Dios dice, Dios habla, y lo que dice y habla se cumplirá. Siempre, ni importa el tiempo, ¿ok? Ni importa el tiempo que pasa. Entonces, si están aquí en la iglesia, sentados, pensando, bueno, es una buena palabra de Dios, pero yo he vivido muchos años y estoy luchando con la misma cosa, estoy esperando que llegue a entender Dios mi esposo, estoy esperando que llegue a entender mi vecino. Dios se cumplirá. Tenga fe. Es la única respuesta que tenemos. No se desanimen con las cosas aquí en este mundo. No se desanimen. Confíen en el Señor. Confíen en su palabra. Confíen que todo lo que ha dicho es para nosotros. Para confiar más en Él. Para crecer nuestra fe. Y aquí en la pantalla pueden ver las promesas de Dios. Y ese es un parte muy pequeño. No tenía tiempo lograr de escribir todas las áreas en donde hay promesas de Dios. Pero quiero que escriben cada referencia y revisen durante la semana cada promesa que hay. ¿Ok? Escriben esta. Porque este es lo que necesitamos como creyentes. Recordar las promesas de Dios sobre nosotros y confiar que si no son cumplidas en nuestras vidas, si esas promesas no han sido satisfechas en nuestras vidas, se cumplirá en su tiempo, el tiempo de Dios. No en el tiempo que estamos esperando. Y podemos confiar 100% en esta. Siempre. Siempre, iglesia, podemos confiar en Dios. Y simplemente quiero decir, si no están viendo muchas promesas satisfechas en sus vidas, tal vez no están dando cuenta a ellas. Yo sé que muchas veces podemos vivir la vida como es la vida. La vida es dura, nos saca la atención,
nos distrae muchas veces, especialmente de las cosas de Dios. Pero analicen sus corazones. ¿Cuántas promesas, y sería una tarea para ustedes para hacer, cuántas promesas Dios ha cumplido en su vida? ¿Cuántas? Analicen sus corazones. Escríbenlo. Ha hecho este, y este, y este. ¿Y cuántas promesas no ha cumplido? Los dos son muy importantes. Tenemos ánimo y gozo en las promesas satisfechas que hemos visto en nuestras vidas. Y tenemos esperanza en las promesas que no ha cumplido. ¿Verdad? Esperanza en Dios. Porque si Dios y su palabra dice, yo voy a cumplir cada palabra que sale de mi boca, que está escrito en las Escrituras, tenemos esperanza porque lo pasará. Siempre. Y esa es una gran esperanza para nosotros. ¿Y qué hace? ¿Qué nos hace cuando veamos las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas satisfechas? Adoramos a Él. Adoramos a Él. Entonces, tenía esperanza María cuando dijo, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. ¿Por qué? Tenía esperanza que iba a cumplir exactamente lo que dijo el ángel. Y tenemos lo mismo. Tenemos esta esperanza grande en nosotros, en nuestras vidas, porque tenemos a Jesús, que murió y resucitó para que podamos estar con el Padre. Necesitamos reconocer estas cosas. Necesitamos dar gracias a Dios por simplemente darnos el aire cada día para que podamos estar viviendo. Sin el aire que tenemos, moriremos, ¿verdad? Y respiramos como cada 2, cada 3 segundos, sin fin, hasta que morimos. Y Dios nos da ese aire. Y vean al versículo 38. La respuesta de María, sí. Pero nos muestra una otra verdad sobre la oración. Es que la oración solo viene de un corazón sometido a propósito de Dios en tu vida. Y quiero que pongan su atención, porque fue un propósito mío en no dejar ninguna cosa abierta, ninguna palabra en este punto, porque quiero que pongan su atención aquí. La adoración solo viene de un corazón sometido. Pueden poner una línea abajo de esa palabra, solo. De un corazón sometido. ¿A quién? A Dios, a propósito de Dios en tu vida. Entonces, cuando sometemos a propósito de Dios en nuestras vidas, estamos adorando a Dios. ¿Por qué? Porque cuando estamos sometidos 100% a Dios, estamos reconociendo que no hay nada que puedo hacer como María. ¿Cómo voy a dar luz a bebés siendo un virgen? No puedo. El Espíritu Santo nos hace las cosas en nuestras vidas que necesitamos cumplir. Pero la verdad es, cuando estamos sometidos a la palabra de Dios, 100%, estamos viendo a Dios a quien es, el Dios Santo, el Dios Altísimo, y estamos queriendo ser como Él, adorando a Él por quien es.
Y yo doy gloria a Dios por esa palabra sobre mi vida ahorita, porque es algo muy importante que yo necesito entender. Que yo necesito decir, soy el siervo del Dios Altísimo, que se cumpla cada palabra acerca de mí que has dicho. Por favor, Señor, ayúdame en clamar y en aferrarme a esa palabra. Estoy predicando a mí mismo ahorita porque me aplastó cuando escuché ese versículo. Y cuando llegó a mi corazón, me aplastó. Porque la transición donde estamos Melina y yo ahorita, ustedes saben la primera cosa después de escuchar, cuando nos contó Pastor Hamilton y Pastor Jared, la primera cosa que yo hice muestra mi naturaleza pecaminosa. Yo me fui a la internet para buscar casa y trabajo. ¿Sí? Una respuesta humana. Yo me fui, bueno, voy a poner todo en orden, voy a verificar que yo puedo conseguir un trabajo y una casa, porque yo necesito hacerlo, es para mi familia. Y esta está buena, necesitamos hacer esas cosas. Pero lo que yo me perdí es simplemente confiar en Dios y orar. Sí, por supuesto que sí estoy orando, pero Nick, ¿dónde está tu corazón con Dios en esta parte de tu vida? ¿Está confiando 100% en Dios o quiere controlar las cosas? Porque yo tengo esa tendencia. Melín puede contarles. Y yo les preguntar a ella cómo estoy yo, porque va a quebrantar mi corazón más. Y ella está ahí. Puede levantar la mano, Melín. Pero es simplemente ese. Yo quiero morir más a mí mismo, confiar más en Dios y poner mis rodillas en el suelo y orar sobre lo que va a pasar en nuestras vidas. Porque es solo ahí que tengo ánimo. Porque cada vez que veo casa tras casa de los precios, que veo, wow, hay bastante trabajo, pero no hay ningún trabajo que me guste o que está cerca de mi carrera, me desanima. Me hace pensar, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a lograr? Necesitar más a Dios. Yo necesito solo Dios para hacer su cosa, para hacer y cumplir su palabra sobre nuestras vidas, Melina y yo, para que vivimos más en Él. Entonces, yo no sometí a Dios en la manera de simplemente confiar que va a proveer una casa, va a proveer un trabajo. Porque yo quise controlar y manipular esa cosa por la tendencia que tenía. Y lo mejor hubiera sido oraríamos más y más en buscar a casas y trabajos. Entonces no estuve orando a mí mismo, no estuve confiando en la palabra de Dios. Estuve tratando de controlar cada cosa en mi vida. Y me perdí el camino. Y gloria a Dios por tener mucha paciencia con nosotros, por guiarnos y revelar nuestros pecados y sacarnos de esa oscuridad que tenemos como seres humanos, para que podamos confiar solamente en Él. Y noten, iglesia, un corazón sometido a propósito de Dios no puede adorar a Dios, porque será afanado por todo lo que quiere controlar, por todo lo que tal vez puede controlar, porque es posible que podamos controlar muchas cosas en nuestras vidas, pero ninguna de esas cosas están por fe, están hechas por fe. ¿Por qué? Tenemos muchos dones. Podemos hacer muchas cosas. Pero si no es por fe, no es una bendición para ti
para los demás que están alrededor de ti y no es adorando a Dios. Entonces, les animo, hagan las cosas en sus vidas por fe, tomando pasos de fe, para que sean un testimonio para los demás. Un testimonio que dice, se cumplirá cada palabra, cada promesa de Dios sobre mis hombros, en mi vida, y yo confío 100% en los planes de Dios sobre mí mismo. Ese es un gran testimonio para ellos. María es un gran testimonio para nosotros, un gran ejemplo para nosotros. Y ese pasó hace 2000 años. Necesitamos vivir en una manera de testificar a Dios en cada manera de nuestras vidas. Y si no estamos haciéndolo, les animo, analicen sus corazones en las áreas débiles de tu corazón, para que Dios pueda sacar los velos, puede revelar su pecado, para que vivamos, para que vivan con el propósito de confiar solamente en Él. Y no necesitamos nada más. Necesitamos recordar la palabra de Dios. Necesitamos recordar Isaías, que su palabra prosperará en todos los lugares donde Dios la envió. Amén. Amén. Vamos adelante. Porque últimamente, después de ver que la oración es fe en Dios, la oración es confianza en Dios, y que viene de un corazón sometido, reconoceremos que la oración verdadera nos guía a evangelizar a los no creyentes y animar a los creyentes por el gozo que experimentamos en conocer más al Dios Altísimo. La adoración verdadera nos guía a evangelizar a los no creyentes y animar a los creyentes por el gozo que experimentamos en conocer más al Dios Altísimo. Me animó mucho esa. Mucha, y viene solamente de la palabra de Dios. Van conmigo a Lucas 2, 16, 17. Predicó Pastor Hamilton sobre esos versículos la última semana, pero necesitamos retocar esos dos versículos porque son muy importantes para nosotros en confiar, muy importantes. Así que fueron deprisa. Recuerden esa palabra, prisa. Así que fueron prisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Y van a 20. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Yes, sí, amén. Porque es la palabra cumplida, satisfecha de Dios. Es la promesa de Dios que cumplió. ¿Y qué hizo los pastores? Dice la palabra, fueron deprisa. Y ustedes saben que prisa no es caminando, viendo a las nubes, viendo a las estrellas, a la luna. Es corriendo o por lo menos caminando rápido. Tenían ganas de entender ¿qué han dicho los ángeles? Para confirmar todo lo que han escuchado.
lo que han oído. ¿Y qué pasó? Encontraron exactamente lo que el ángel dijo. Exactamente. Cumplió todo. Pero no pararon ahí para regresar a sus ovejas que dejaron en los campos. ¿Qué hicieron? 17. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él. Esa es la versión nueva internacional. Pero la versión NTV me gusta mejor. Dice, después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Miren esa palabra, todos. Todos. Entonces, significa que salieron en Belén y yo imagino que estaban gritando, tocando puertas, explicando todo lo que han visto. Porque están testificando a Dios. Están mirando a Dios, no a ellos mismos. Ni se dieron cuenta del tiempo en la noche, pero tenían buenas noticias para todos. Tenían el Evangelio, que nació un Salvador para salvar a ellos, como predicó Pastor Hamilton la última semana, para salvar a ellos y al mundo de su pecado. Ese es el Evangelio. Se salieron para predicar y evangelizar a los demás. Y esas es buenas noticias para nosotros. Y otra vez es un buen ejemplo para nosotros. ¿Qué hacemos cuando escuchamos la palabra de Dios? Primeramente analizamos nuestros corazones. Confiamos que es la verdad. Arrepentimos de pecado. Confiamos que somos perdonados. Y tal vez compartimos en el grupo pequeño. Pero muchas veces paramos ahí. Y soy culpable. Paramos ahí. ¿Cómo estamos compartiendo el Evangelio? Las buenas noticias durante esta temporada, durante las Navidades. ¿Estamos quedando con el Evangelio para nosotros mismos? ¿Estamos siendo egoístas? Por ejemplo, ¿qué hacen ustedes cuando salen de la casa para comprar un queque? Es usualmente irse a un lado, ¿verdad? Una fiesta, cumpleaños, pero no es para salir de la casa, comprar el queque, regresar a la casa y comer todo el queque. El queque usualmente es para compartir. Y así es el Evangelio. Porque, ¿qué va a pasar si sale de la casa y compra un gran queque, digamos como doble chocolate, y lo comen todo en una noche? En una noche. Se van a enfermar, ¿verdad? Se van a enfermar, por supuesto que sí, es demasiado dulce. Y si ponemos ese como el Evangelio, que es algo tan dulce para nosotros, ¿sí? Es algo que podemos experimentar, que va a salvarnos de nuestro pecado. Pero no estamos compartiéndolo, nos vamos a enfermar. Nos vamos a estar luchando con la misma cosa otra y otra y otra y otra vez. Pero ¿qué pasa cuando comparten el Evangelio? Pues tiene que morir a sí mismo, tiene que confiar en Dios, y cuando está hablando con la gente, deben adorar a Él por quien es, y también tiene que confiar que es solo la palabra de Dios que puede cumplir lo que Él quiere hacer. Ustedes no pueden hacer nada en convencer a alguien para aceptar el Evangelio. Es solo la palabra de Dios. Entonces prediquen a la palabra de Dios, comparten el Evangelio para que no se enfermen con sus mismas luchas otra y otra vez y confíen que esa palabra va a cumplirse.
Es solo esta. Es solo esta, iglesia. Es solo esta que necesitamos en la vida. Salen con prisa. Salimos con prisa, confiando que Dios va a cumplir. Y otra vez, vamos para María para terminar. Porque Dios es bueno. Porque la adoración verdadera siempre produce obediencia. Y vamos a ver a María y cómo contestó unas palabras de su pariente, Elizabeth. Okay, entonces, Lucas 1, 42. Voy a leer hasta 55. Elizabeth dio un grito de alegría y le exclamó a María: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y tu hijo es bendito. ¿Por qué tengo este honor? Que la madre de mi Señor venga a visitarme. Cuando escuché tu saludo, el bebé saltó de alegría en mi vientre. Eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo. Y pongan atención aquí, porque muchas veces cuando recibimos un consejo o tal vez una palabra que nos anima, ¿cómo contestamos? Gracias. Gracias por esa palabra. Lo necesitaba. Porque he estado luchando mucho. Y sí es bueno dar gracias. Pero ¿cómo contestó María? María respondió: oh, cuánto alaba mi alma al Señor. Si no glorificamos a Dios por cada cosa en nuestras vidas, estamos perdidos. Si confiamos solamente en las cosas que tenemos, en las cosas que podemos comprar, en el dinero, en el trabajo, en la familia, estamos perdidos. Pero ¿cómo contestó María? Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva. Y de ahora en adelante todas las generaciones me llamaron bendita. Pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas. Disperso a sus orgullosos y a los altaneros. A príncipes derrocó a sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre. Los dos últimos versículos, María reconoce que ha sido 400 años de escuchar de Dios. Pero, ¿qué dijo? Dios ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados y a Abraham y sus descendientes para siempre. Iglesia, tenemos este gran ánimo para nosotros. Nunca va a olvidarnos Dios. Nunca va a dejarnos en algún lado. Nunca. Aunque sea es un año, aunque sea es 5 años o 40 años, nunca va a dejarle. Todo lo que pasa en su vida es por su propósito. Es por lo bien de Dios, lo bueno de Dios. Y este es el gran ánimo hacia nosotros por medio de esas palabras en el día de hoy.
Y quiero dejarles con 2 preguntas. ¿Crees en las promesas de Dios hacia ti, hacia sus hijos y su vida? ¿Crees en las promesas de Dios hacia ti, hacia sus hijos y su vida? ¿Y por qué no? ¿Y por qué sí? Y la otra, espera con fe que Dios va a cumplir sus promesas siempre y sin fallo. Espera con fe que Dios va a cumplir sus promesas siempre y sin fallo. Estas preguntas son un termómetro para nuestros corazones, para mostrarnos cómo estamos confiando en la palabra de Dios. Es un termómetro. Y les animo, estén revisando las referencias de las promesas de Dios que les he dado. Estén revisando estos versículos de María durante la semana. Confíen en la palabra de Dios. Confíen que cada palabra que les ha dicho se cumplirá. Y cuando pueden decir sí y amén a cada de esas preguntas, aun siendo pecador, están adorando a Dios Altísimo. Y iglesia, si vamos a crecer como una iglesia, si vamos a crecer como una persona, como un creyente en fe, necesitamos adorar a Dios por quien es, recordando que somos pecadores, recordando nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque se sienten mal, aunque se sienten horrible, aunque se sienten tal vez que quieren morir en lugar de vivir, tienen que confiar en Cristo. Tienen que rendir todo a Él. Entonces les animo que confíen en Dios, en solo Él, cada día, y que luchen en confiar en Él. Que no dejen ningún momento donde no están orando si están luchando. Luchen con fe y pongan toda su arma. Sométense solamente a Dios y confíen en su palabra que se cumplirá sobre sus hombros. Porque por lo que hacen la gente, no está adorando a nadie, solo hace boom. Pero adoren a Dios y solo a Él. Oramos. Dios, gracias por ese día, gracias por su palabra, porque estoy seguro que lo necesito. Y estoy seguro que hay personas aquí en esta sala que necesitan a Dios, que necesitan poner todas sus armas, todos sus corazones, todo su ser en su mano. Y yo confío, Dios, en ti, aun siendo un gran pecador, aun que yo me siento horrible por mi pecado. Yo confío en tu palabra, Dios, porque no hay nada en ese mundo que va a protegerme, que va a darme esperanza. Y yo te necesito cada momento, cada día. Y por
con todas las personas en esta sala ahorita, Dios, yo les entrego a sus manos. Que hace lo que quiere hacer con nosotros. Que nos guíe en el camino correcto. Que confiamos en ti. Que confiamos en los ejemplos, en su palabra. Que confiamos en todo lo que ha mostrado. Los ejemplos de personas viviendo por fe en tu nombre. Gracias, Dios. Gracias por no dejarnos en la oscuridad, por ser paciente hacia nosotros y por amarnos en todos los lados y mostrarnos su gran misericordia sobre nuestros pecados y nuestras vidas. Y yo espero, Dios, por los que no confían 100% en ti, por los que no han entregado todo su alma para aceptar la salvación. Hoy es el día de la salvación, Dios. Hoy. Y yo espero, Dios, que puede traer los que no han aceptado a ti. Que puede quebrantar sus corazones para ver su necesidad de ti. Y pueden entender su palabra, que es un gran promesa y se cumplirá. 100% se cumplirá. Entonces salva los que necesitan salvación. Guía sus hijos, Dios, en el camino. Y ayúdanos a vivir por fe. Adorando a tu nombre para siempre. Amén.